la certeza de que nuestra norma cumpla con lo establecido con la Constitución y sea válida. ¿Sale? Entonces, llevamos 4: quórum y visibilidad, proceso legislativo, y otro más que también es muy común que nosotros encontramos en este ámbito del derecho, es las comisiones. Y decíamos hace un rato, nosotros no son otras cosas más que grupos de trabajo especializados, según lo establecido en la ley orgánica del Congreso, que van a tener la obligación de sesionar o de trabajar en puntos específicos: salud, educación, justicia, seguridad, campo, medio ambiente, ¿vale? Todos esos elementos que van a ser o que tienen un impacto dentro de la sociedad de nuestro país, ¿vale? Donde se van a dictaminar las iniciativas antes de que nosotros pasemos a un pleno, ¿sí? Eh, ¿Han estado ustedes en alguna comisión? ¿Han observado ustedes cómo se lleva a cabo sus trabajos? ¿Lo han visto? ¿Lo han vivido? ¿No? Bueno, palabras más, palabras menos, ¿no? Imaginemos que los que estamos aquí formamos parte de la Comisión de Seguridad. Y Tania presenta ante la comisión una iniciativa que pretende elevar la pena de muerte hacia los secuestradores, un ejemplo, ¿no? O que la Constitución ahora reconozca como delito grave la extorsión, un ejemplo, ¿vale? Entonces ella va a presentar su iniciativa, ¿no? En torno a la Comisión de Seguridad, que forma parte de los trabajos legislativos de la Cámara de Diputados o senadores, según sea el caso. Presenta su iniciativa, la presenta a la comisión la analiza, la discute, ¿sí? Se puede modificar, se le pueden aplicar, aumentar o quitar situaciones según sean las necesidades propias de lo que se está trabajando. Una vez que esa comisión aprueba, ¿sale? Se crea entonces ese dictamen que se va a presentar según sea el caso. Si es una comisión ordinaria, pasa directamente a el pleno. Si es una comisión mixta, tiene que ser revisada por la otra comisión que forme parte de esos mismos trabajos para que hagan lo mismo, se observe, se vele por la garantía, etcétera, etcétera. Si no hay modificaciones, se pasa tal cual. Si hay modificaciones, se regresa para que se hagan las modificaciones y ahora sí pasa al pleno. Después del pleno la discute, la analiza y si la aprueba, la mandamos al siguiente punto que es el Senado o la Cámara de Diputados, según sea cuál sea la Cámara de origen. Y es el mismo proceso. Una vez que se discute, se analiza, se aprueba, entonces ahora sí se lleva a cabo la votación, ahora sí en lo general, de lo que es esa reforma constitucional. Y el último paso, pues va a ser que se mande, decíamos hace un rato, a las legislaturas, que las legislaturas locales las aprueben, se dé el visto bueno del presidente de la República, y el último paso, pues, es su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Así, de manera rápida, de manera general, es como nosotros vamos a encontrar los trabajos legislativos, ¿sale? Para la reforma de una constitución o de alguna norma, según sea el caso. Pero bueno, quórum, inviolabilidad, proceso legislativo y comisiones son los conceptos que más nosotros vamos a observar. Nosotros dentro del derecho legislativo vamos a escuchar de manera repetitiva y de manera muy común dentro de estos medios, ¿sale? Entonces, para que ustedes los vayan teniendo ahí en mente, muchos ya los conocen, muchos ya los manejan, para que no, pues esto es lo que ustedes deberían de ir observando y familiarizándose si ustedes quieren seguir sobre esta ruta de el derecho legislativo, ¿vale?
Siguiente, por favor. Bien, una vez que ya nosotros observamos, vimos más o menos los elementos esenciales del derecho parlamentario, es importante también reconocer y hablar un poquito acerca de lo que es la historia del derecho parlamentario en nuestro país. Nosotros pues surgimos de una rebelión, ¿no? Recordemos la historia de nuestro país. Llegan españoles, imponen sus normas, imponen sus costumbres, etcétera, etcétera, ¿vale? Y de ahí surge la historia de nuestro país. Vivíamos épocas de monarquías eh, que nunca se ponían de acuerdo, movimientos, movimientos revolucionarios o movimientos armados, que fue lo que fueron, que fue o que fueron marcando el paso, ¿sí?, a la historia de nuestro país. Pero el derecho parlamentario, ¿cómo surge en México? ¿Sí? Les digo, estaba tan olvidado, lo que menos les importaba en ese momento era saber cómo nos íbamos a organizar en la representación, queríamos poder, ¿vale? Y es hasta que ya se tiene esa trayectoria de nuestro país ya bien establecida, ¿sí? Y que empiezan a surgir movimientos a nivel internacional que van dando pauta a que el mundo entero fuera observando y fuera creando su forma de crear sus normas, de crear sus leyes, ¿vale? Y dice la lámina, ¿no? Entre esos eventos que se pueden considerar como precursores del parlamentarismo de otros países y que México retoma, que hace suyo, pues vamos a encontrar primeramente pues la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, la Constitución francesa, ¿sí? Y sobre todo, como tenemos injerencia española, pues de ahí nosotros observamos y retomamos hacia nuestra Constitución un punto principal del ayuntamiento que surge precisamente del derecho español. Si ustedes ven, ¿sale? Pues en el derecho de Norteamérica, de los Estados Unidos, pues nos habla de la república, ¿no? De la unión de varios estados para la creación de un país, ¿no? La república, que es lo que nosotros retomamos, o que nuestro país retoma, ¿no? Somos una república representativa, popular, democrática y demás situaciones, ¿no? En la Constitución francesa, que encontramos pues, las formas de gobierno y los elementos de la participación ciudadana, y en el derecho español, pues el auge que les hace un momento en torno al ayuntamiento, el núcleo esencial de la creación del Estado mexicano. Entonces, nosotros podemos observar que agarramos de esos tres elementos, franceses, estadounidenses y españoles, hacemos una mezcla de lo que ellos obtenían en sus constituciones y las plasmamos en la nuestra. Y es lo que vemos al día de hoy en nuestra constitución. ¿Vale? Pasamos muchos años más tratando de definir qué nos iba a gobernar, cuántas constituciones hubo en México, qué es lo que decían estas constituciones, ¿sí? No vamos a entrar en esos detalles porque es alargarnos y algunas ni siquiera lo tomaron en cuenta y algunos exageraban en tomar en cuenta. Lo que sí podemos observar y lo que sí podemos nosotros decir que era así como que la fuente del derecho parlamentario en nuestro país fue la Constitución de Apatzingán, ¿vale? Ya que en esa Constitución nosotros observábamos o se observa, ¿sale? Que ya
había facultades dentro de esa Constitución y títulos sobre todo que se le otorgaban a un poder legislativo, ¿sale? Pero que además sentó las bases, eso es lo importante de esto, las bases para la existencia de un sistema parlamentario que al día de hoy todavía nosotros podemos observar. Esta Constitución de Apatzingán ya nos, eh, ya nos explicaba de manera muy nutrida, ¿sí? ¿Cuál era su idea para la organización de un parlamento o de un congreso? ¿Sale? Ya nos empezaba a decir cómo nos teníamos que organizar y sobre todo fue la primera que le dio auge o el punto esencial a la representación. Ya decía, a ver, espérame, vamos a necesitar que quienes forman parte de este parlamento, que formen parte de este congreso, pues entiendan las necesidades de la gente. ¿Sí? Y fue lo que más causó, lo que más le dio ese punto a favor a esta constitución, ¿no? El reconocer, el tomar en cuenta a la gente, al pueblo, ¿sí? Y es en donde empiezan a surgir, como vemos aquí, los representantes de los ayuntamientos, los presidentes municipales, que era lo más cercano en ese momento a un legislador. Ya después les vuelvo a decir, conforme se fue evolucionando en el derecho constitucional hasta llegar a nuestra constitución actual, pues ya se tiene en sí la esencia de lo que es un congreso, un poder legislativo, pero el precedente es el ayuntamiento, ¿sí? Porque ya esta constitución nos decía cómo se iba a establecer un ayuntamiento, ya no recaía en una sola persona, sino en una pluralidad, en un conjunto de personas, cada uno con sus funciones específicas, pero ya le quitaban esa parte individual y empezaban a mandarlo de manera colectiva, y eso es lo que le fue dando el trámite, le fue dando la entrada a lo que el día de hoy nosotros reconocemos como nuestro poder legislativo. ¿Sale? Siguiente, por favor. Ahora bien, ya hablando de nuestra realidad, ya que hablamos de cómo estaba esto estipulado y se estaba presentando, en la realidad que estamos nosotros ahorita viviendo, pues ya nos dice la Constitución, ¿sale? Que volvemos a lo mismo, es la ley suprema, ya nos establece la Constitución cómo iba a estar funcionando nuestro Congreso, cómo se iba a funcionar, cómo iba a establecerse, ¿sí? Y nos empieza a hablar precisamente de cuáles van a ser las funciones, de cómo va a estar establecido el Congreso de nuestro país, ¿sí? Y comenzamos nosotros a observar cómo nos empieza a hablar de la necesidad de ir poniendo pautas o de ir poniendo los puntos sobre la mesa de cómo vamos a hablar. Y primero nos dice que el poder legislativo lo iba a dividir en 3 niveles. El primer nivel va a ser el que va a estar ocupado por las reglas constitucionales sin perder la esencia, ¿sí? La actual legislación, vamos a leerlo como está ahí para que lo vayamos comprendiendo más, dice, la actual legislación que regula las mociones del Congreso y los trabajos de sus cámaras tienen ahora 3 niveles y nos dice, el primero va a ser ocupado por las reglas constitucionales, la esencia, cómo surge el derecho constitucional, cómo surge, perdón, el poder legislativo,
cómo surge, cómo se compone, cuáles son sus elementos esenciales, cómo van a ser sus órganos de representación. ¿Sale? Después nos dice que si bien es cierto, formas parte o te sacamos de una ley constitucional, de una ley suprema, también nos dice la necesidad de crear una ley orgánica, ¿sí? Y ese va a ser un nivel intermedio, nos va dando la jerarquización de las normas, constitución, después una ley orgánica, ¿sale? Después nos habla de reglamentos, que es un rango más inferior y que nos dice que ese reglamento deberá estar sustituido en su momento por dos reglamentos que tiene que estar uno en cada una de las cámaras. Hoy solamente tenemos un reglamento general y después pues ya surge que sí, es un trabajo que se tiene que realizar, que ya se realizó de hecho, pero queda mucha ambigüedad en lo que cada uno de esos reglamentos nos establece. Pero bueno, ya está el precedente, ya se está realizando, ya solamente necesitamos ir afinando cada uno de esos reglamentos conforme las necesidades actuales primeramente de los trabajos legislativos y en segundo punto, pues de la realidad social de nuestro país. ¿Vale? En esa parte también, si bien es cierto, decía, ya existe, pero no se les da ese reconocimiento, en el punto en donde nos dice que se necesita un reglamento relativo a las funciones de los diversos grupos y comisiones de los legisladores, las galerías, la presencia de la prensa, etcétera. Eso ya es una situación más funcional dentro de ya sea San Lázaro o el Senado. Pero eso ya son cuestiones técnicas, ya son cuestiones que tienen que irse adecuando según las necesidades, pero que no se han hecho, que se han dejado ahí, se les ha olvidado, precisamente por lo que les decía, ¿no? No les dan mucho interés a nuestro derecho legislativo. Entonces, los que estamos aquí, pudiéramos comenzar ahí a querer, a formar algo, ¿no? Hacer algo para que esta rama del derecho pues funcione conforme se necesita, porque hay una necesidad de revolver estas aguas, ¿sí? Para tener ese despertar legislativo que tanta falta nos hace en nuestro derecho mexicano. Entonces, estas funciones van a estar establecidas en estos elementos normativos, en estos elementos legales, que al final de cuentas todos van a surgir de la Constitución, ¿sí? Pero necesitamos nosotros darles ese interés para pues, conocerlos, saber qué existen, qué es lo que hay, qué es lo que dicen, ¿sale? Siguiente, por favor. Ahora, aquí es importante hacer esta mención, ¿no? Hemos estado hablando de derecho parlamentario y de derecho legislativo y nos dice la presentación de introducción al derecho parlamentario y legislativo y nos surge la duda, ¿no? Oiga, maestro, ¿por qué me dice, primero me habla de un congreso, me habla de un parlamento, me habla de esto? Ah, porque vamos a encontrar dentro del derecho legislativo, dentro del derecho de representación del pueblo, ¿sale? Estas dos figuras jurídicas, Congreso y Parlamento, ¿sale? La diferencia más importante, la que ustedes deben de aprender, la que a ustedes se les debe de quedar en la mente porque es la esencia, porque lo demás son los mismos trabajos, es las mismas condiciones, es lo mismo que van a hacer en un congreso, en un parlamento, radica única y exclusivamente en el sistema político al que pertenece. Es decir, cuando nosotros hablamos de un Congreso de la Unión, tenemos que hacer referencia a que este Congreso está establecido en un estado
que su sistema político es un sistema presidencialista. Es decir, hay un presidente de ese país, hay un presidente de ese estado, de esa nación. Cuando nosotros hablamos de un sistema presidencialista, vamos a encontrar la figura del Congreso. Y es el caso de nuestro país. Hablamos de un Congreso general establecido en un sistema presidencialista. ¿Por qué? Porque nosotros estamos representados por un presidente de la República. ¿Vale? ¿Dónde se encuentra el Parlamento? El Parlamento va a estar establecido o va a estar relacionado, ¿vale?, con un sistema parlamentario que surge en donde el líder de ese gobierno no es un presidente, sino un primer ministro. Y la diferencia esencial entre un primer ministro y un presidente es que el presidente tiene facultades específicas en la ley en donde por sí solo puede actuar. El primer ministro no. El primer ministro sí o sí tiene que observar en todo momento, debe de tener en todo momento el visto bueno del Parlamento. Solamente es un líder del gobierno, solamente es aquel que va, vamos a decirlo así, va a ser el rostro de ese estado o de ese gobierno, pero en esencia el Parlamento es aquel que va a decidir si lo que se va a hacer o lo que se pretende hacer puede realizarse, valga la redundancia. ¿Sale? A ver, el presidente por sí mismo puede llevar a cabo la creación de alguna norma, la modificación de alguna norma, sí, salvo, es, cumpliendo con lo establecido con la norma, puede llevarlo a cabo. ¿Sale? Cumpliendo con lo establecido en la ley suprema, lo puede hacer. En el Parlamento, ¿no? El primer ministro no tiene esa función. Solo es el líder, pero la toma de decisiones le corresponde a ese órgano colegiado llamado Parlamento. Entonces, esas son las diferencias. Los sistemas políticos a los que pertenecen y las figuras jurídicas que van a estar relacionadas. ¿Sale? En un Congreso va a ser un presidente. ¿Vale? En un Parlamento vamos a tener nosotros un primer ministro. ¿Vale? Y la diferencia, pues la hemos estado ya diciendo. ¿Vale? Siguiente, por favor. Ahora sí, viene lo esencial de nuestra plática. Reconocer dónde se encuentran, qué establecen, qué es lo que nos dice en relación a este Congreso, a este derecho legislativo. Nuestra Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sale?, promulgada el 5 de febrero de 1917, nos establece en su artículo 50, ¿vale?, el nacimiento del derecho parlamentario o del derecho legislativo, ¿sí? Y que va a estar establecido en un Congreso, ¿vale? El Congreso, ¿sí?, establecido en el artículo 50 de nuestra Constitución, va a ser el órgano legislativo por excelencia. ¿Sí? Voy a buscarles aquí rápidamente, o si ustedes lo tienen ahí en la mano, su Constitución, para que veamos qué es lo que nos dice. ¿Sale? Nos dice aquí, déjenme encontrarlo rápidamente. Si ustedes ahí lo tienen, ayúdenme, lo podemos ir para que también ustedes vayan participando. El artículo 50
¿Ya lo tienen? ¿Ya lo encontró alguien? Bueno, aquí lo tengo. Nos dice, capítulo segundo del Poder Legislativo, artículo 50. El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General que se dividirá en dos cámaras, diputados y senadores. ¿Sale? Nos dice entonces que ese Congreso General es que va a estar facultado para la creación de normas, se va a dividir en dos cámaras, diputados y senadores. ¿Sale? Nos dice también entonces en los artículos 51 y 52 cómo se va a integrar la Cámara de Diputados. ¿Sale? El 51 nos dice que se va a componer o se compondrá de representantes de la nación que van a ser electos en su totalidad cada 3 años y que por cada diputado propietario va a haber un suplente. Ah, ahí encontramos nosotros entonces un elemento esencial. Vas a durar solamente 3 años y vas a ser electo por el pueblo. ¿Sí? ¿Cuántos vamos a elegir? ¿Cuántos diputados conforman, cuántos legisladores conforman la Cámara de Diputados, señores? 500. 500, excelente, muy bien. Y entonces nosotros, ¿cuántos vamos a elegir? ¿Qué dice el 52? El 52 nos dice que nosotros vamos a elegir a 300 diputados por voto directo y los 200 restantes por un principio de representación proporcional. Hay cuestiones que el derecho electoral nos establece, nos dice, ¿no? Pero surgen de una constitución, de un principio constitucional. ¿Sale? ¿Cómo se integra entonces? Ya nos dice, por representantes de la nación, que van a ser electos de manera directa, 300 y 200 por un principio de representación proporcional, es decir, que vamos a hacer que las balanzas sean justas para cada uno de los partidos políticos que van a ser aquellos que tienen la facultad de otorgar o de poner a visto bueno de la sociedad a esos representantes, esos diputados, ¿sale? Vamos nosotros también a darnos cuenta en el artículo 53 la forma en la que nosotros o que la norma dice, establece cómo van a ser electos. Nos dice que se va a dividir todo el territorio del país en 300 distritos electorales de manera uninominal, ¿sale? Y que van a surgir de dividir la población total del país entre 300. Y ya vamos a tomar ahí cuántos millones de ciudadanos somos, lo vamos a dividir entre 300 y el resultado serán los que van a estar establecidos en ese distrito electoral por el cual nosotros vamos a estar votando. ¿Vale? En el artículo 53 de igual manera y en el artículo 54, pues nos hace mención de cuáles son los elementos esenciales para la elección de los diputados y además de los funcionamientos o de la función que debe de seguir esta Cámara de Diputados, ¿sale? Nos establece una norma, nos establece listas regionales, nos establece circunscripciones, ajá. Nos habla también de partidos políticos en el artículo 54, es decir, ya hay un elemento constitucional para la existencia de un partido político, ¿sí? Y también nos establece ya dentro del artículo 55, pues cuáles van a ser los requisitos esenciales para que nosotros podamos ser diputados, ¿no? Y nos dice que consideramos que ser ciudadano
o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de nuestros derechos, tener 18 años cumplidos el día de la elección, tienes que ser originario de la entidad federativa, ¿sale? Y demás situaciones. En cuanto al Senado, ¿sí? Son de requisitos similares, ¿sale? Aquí lo importante es recordar que para que nosotros, o para la correcta integración del Senado, la ley nos establece que este último va a estar compuesto por 128 senadores o senadoras, ¿sale? Establecido en el artículo 56, ¿sí? Que de igual manera van a estar, van a ser electos por el principio de mayoría relativa en una votación directa y el resto igual por una situación de el principio de la representación proporcional. Nos habla de cuáles son los requisitos en el artículo 58. Para ser diputado nos dice que debemos tener 18 años cumplidos. Para ser senador nos dice que necesitamos cumplir o necesitamos tener 25 años. Ahí hay una diferencia entre un diputado y un senador. Y yo les pregunto, ¿por qué para diputado 18 y por qué para senador 25? ¿Cuál sería la lógica que se utiliza o que la Constitución utiliza para decir que si quieres ser diputado basta con que tengas 18, pero si quieres ser senador necesitas forzosamente mínimo tener 25 años cumplidos? ¿Cuál creen ustedes que sea la razón? Elizabeth, porque el senador representa un estado. Es correcto, porque el senador va a ser el representante de la entidad federativa, ¿sale? Y un diputado ya dijimos que no, va a ser representante de 2, 3 municipios según la capacidad, o el número de habitantes que se cumpla según lo establecido por la propia Constitución. Así es, porque el senador representa la entidad federativa, el diputado no. El diputado representa la minoría, por decirlo de esa manera. ¿Sale? Dice ahí, pues los requisitos, pues ya dijimos, 25 años cumplidos, un modo honesto de vivir, no haber cometido un delito que merezca prisión y esas situaciones, ¿sale? Nos dice también que, o lo esencial, la base que nosotros debemos conocer para cuáles son sus funciones, pues los vamos a encontrar a partir del artículo 65 constitucional, ¿sale? Que nos habla cuáles son las formas en las que vamos a trabajar. ¿Sí? En el artículo 65 nos dice que el Congreso se tiene que reunir a partir de una fecha específica, ¿sale? Para celebrar su primer periodo ordinario de sesiones, ¿sale? Esta fecha específica varía según las necesidades. Lo elemental es saber que o el primer periodo ordinario de sesiones tiene que coincidir con la entrega de lo que nosotros conocemos como informe presidencial. Digo, varía, antes era diciembre, después lo marcaron a octubre, ahora ya no los marcan en septiembre. Estas cuestiones, dependiendo de cómo se les van ocurriendo las ideas a estos señores, van a ir variando, pero sí tiene que coincidir con la presentación del informe o en su caso cada 6 años con la toma de protesta del presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa nos establece?
Por ejemplo, nos habla el artículo 69 de la apertura de las sesiones del primer año de gobierno, ¿sí? Es lo que les decía, el presidente de la República presentará un informe por escrito en donde va a manifestar a a los legisladores qué es lo que está sucediendo, cuál es el orden que guarda nuestro país, ¿sí? Y porque ellos, ya dijimos, son los representantes del pueblo, ¿sale? Son nuestros representantes. Y aquí viene lo interesante o lo que nadie dice, volvemos a lo mismo, pero es importante que lo reconozcamos. Nos dice el artículo 70, toda resolución del Congreso tendrá carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas cámaras y por un secretario de cada una de ellas. Y se promulgará de esta forma, ¿eh? Hay solemnidades, señores. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta, ¿vale? Le da la oportunidad, al igual que a los diputados, la creación de una ley que va a regular su estructura y funcionamiento. Adelante, Marinés. Sí, gracias. Tengo una pregunta. Creo que en el artículo 55, se menciona algo de que los senadores y los diputados federales solo pueden ocupar ese cargo si son nacidos en territorio mexicano, ¿no? O sea, que un mexicano con naturalización no puede tener estos cargos, ¿o sí? Es correcto. Nos dice aquí que para ser diputado, los elementos esenciales o los requisitos esenciales para ser diputado lo vamos a encontrar nosotros en el artículo 55. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos y tener 18 años cumplidos. Lo demás dice, bueno, es originario de la entidad federativa, no pertenecer al ejército, no ser titular de alguna secretaría a menos que deje el cargo, ¿sale? No pertenecer a la Suprema Corte de Justicia. Si eres gobernador o jefe de gobierno, pues te tienes que retirar de ese cargo, no pertenecer a ningún culto religioso. Y para que tú seas senador, lo vamos nosotros a encontrar en el artículo, ahorita se los digo, ayúdenme porque no veo. Aquí está, 55. Ay, Dios. ¿Cómo lo tengo aquí? Aquí está. Artículo 58 dice, para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad, que será la de 25 años cumplidos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para ser diputados y senadores? Son exactamente los mismos, lo único que varía es la edad, 18 o 25. Entonces, lo que nos comentaba ahorita la compañera, pues queda aquí establecido, ¿no? En el artículo 55, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuáles son los requisitos para ser diputado o senador? En el caso específico de lo que comentó, ser ciudadano mexicano por nacimiento. ¿Alguien que es naturalizado mexicano puede ser diputado o senador? No, lo establece la ley de manera clara. Eres mexicano por nacimiento, puedes formar parte de el Congreso, en cualquiera de sus dos cámaras. No puedes, por ningún motivo, ser naturalizado y participar, o peor, ser electo como legislador federal. ¿Sale? Entonces, esa observación que hace la compañera, pues está establecido en este artículo, ¿ok? Y platicábamos, decíamos también, ¿no? Lo que nos dice el artículo 70, que hay una solemnidad en cuanto a los trabajos que realizan en el Congreso.
todo trabajo que realice, toda norma, toda ley que se establezca como trabajo legislativo, debe de cumplir este punto específico, ¿no? Que nos dice que el Congreso expedirá la ley que va a regular su estructura y su funcionamiento interno. Le da esa facultad para decidir cómo se va a estructurar, cómo va a funcionar y cuáles van a ser esos trabajos internos de donde surge lo que platicamos hace un rato, la creación de las comisiones, cómo se van a llevar a cabo esas comisiones, cómo van a estar establecidas, quién las va a dirigir, cada cuánto se van a cambiar, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Siguiente, por favor. Bueno, en este punto, en esta situación que es la esencia, ¿sí? Son los puntos elementales que yo quería platicar con ustedes, ¿no? Aquí hay algo que, si bien es cierto, pertenece también al tema del derecho legislativo, a la introducción del derecho legislativo, pero que sería padre, si no soy yo, alguien más les pudiera hacer una ponencia específica al tema de la iniciativa y la formación de las leyes. Es un tema en el que avanzan ahorita muchísimas acciones que se necesitan observar, que se necesitan conocer, ¿sí? Porque si tú preguntas, o si yo les pregunto ahorita a ustedes, bueno, ¿de quién es el derecho de iniciar leyes? ¿Sale? ¿O a quién le corresponde crear un decreto? Lo primero que nos va a decir la mayoría, los que no conocen, el pueblo, dijera un querido colega de la universidad, el pueblo, pues te va a decir que la única persona que va a tener derecho a crear una ley va a ser el presidente, y de ahí los otros que más o menos están medio leídos en el tema, te dicen, pues los diputados y los senadores, pero pues te queda corto, ¿no? Porque pues nos dice que no solo diputados federales, no solo senadores, sino solo el presidente, ¿no? Las legislaturas locales, nosotros mismos, los ciudadanos de a pie, tenemos esa facultad establecida, ¿sale? En la fracción cuarta del artículo 71. Nosotros podemos crear leyes. Y ahí es en donde se nutre más todavía el derecho parlamentario. Y no nos podemos quedar o podemos resolver esa duda, decir, espérame, o sea, puedo ser legislador, puedo crear leyes, pero también puedo crearlas sin ser un legislador. Y la respuesta es sí, porque la ley te lo establece, la ley te da esa oportunidad. Entonces, yo creo que si hay alguien interesado, si me invitan con muchísimo gusto, también me volvería a presentar con ustedes y pudiéramos hablar de ese tema, ¿no? ¿Cómo crear una ley? ¿Cuáles son los elementos? ¿Quién sí, quién no? ¿Cuándo, cómo, dónde lo podemos hacer? Y hacer alguna práctica, ¿sale? Entonces, señores, si hay alguna duda, algún comentario, algún reclamo, estoy aquí a su disposición. Maestro, buenas noches. Sí, buenas noches, te escucho. Te escuchamos, Solo ¿verdad? como, sí, solo como comentario, maestro. Muchas gracias por su ponencia, muy enriquecedora. Yo soy licenciada en pedagogía y la verdad, pues desconozco del tema. Apenas voy a estudiar derecho y la verdad, muchas gracias. Me llenó de mucho conocimiento y ya en base a esto traigo ya unas ideas para mi iniciativa. De verdad le agradezco. Muchas gracias. No, pues bienvenida al mundo del derecho y pues gracias
por estar presentes. Adelante, Luis. Buenas noches, ¿sí me escuchan todos bien perfectamente? ¿Sí me escuchan Te bien? escuché medio cortado. A ver, habla. Sí, sí se te escucha. Ah, de acuerdo. Pues muy buena la ponencia, desde luego. También mencioné algunos conceptos hace semanas atrás, si bien lo recuerdan algunos que también he impartido asuntos sobre cómo es una iniciativa, la historia del poder legislativo, pero voy a hacer unas dos preguntas, unas dos nada más, por respeto al tiempo de los compañeros. Una de ellas es, ¿hasta qué punto el derecho parlamentario garantiza un equilibrio real entre mayoría y minorías? ¿Y cuándo se convierte en un instrumento de control político de la mayoría? Y por último, ¿el derecho parlamentario debe evolucionar hacia modelos más flexibles o mantener estructuras rígidas para garantizar certeza jurídica? ¿Es cuánto? Muy bien, a ver si te entendí, porque de repente se va y la señal no sé si soy yo o ustedes. La primera pregunta, nos dices, a ver, sí me gustaría que nos las volvieras a decir, porque te digo, sí se nos va de repente la señal. Entonces, o ándale, a ver, lo leemos. ¿Hasta qué punto el derecho parlamentario garantiza? Deja subirle aquí, órale. ¿Hasta qué punto el derecho parlamentario garantiza un equilibrio real entre mayoría y minorías? ¿Y cuándo se convierte en un instrumento de control político de la mayoría? Híjole, este, vamos a comenzar a tomar elementos sensibles de este punto, ¿no? El derecho parlamentario garantiza un equilibrio real entre mayorías y minorías. En estricto sentido, yo te voy a decir sí. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de el presidencialismo que nos vivimos, pues el pueblo es el que decide. El pueblo es el que va a decidir a quién quiere como representante en su legislatura, en su parlamento. Ya vimos cuál es la diferencia entre Congreso y Parlamento, ¿no? Pero para aterrizarte tu idea, vamos a dejarlo así. Es lo mismo en esta idea. Entonces, el que decidirá qué es lo que quiere para ser representado, a quién quiere que lo represente, ¿no? Entonces, hay un equilibrio real entre mayorías y minorías, en estricto sentido, sí, porque el pueblo decidió, ¿sí? Y la democracia dice que el pueblo manda. La práctica real, la práctica que podemos observar el día a día, pues estamos transgiversando el asunto, porque, digo, no vamos lejos. La reforma al Poder Judicial, la reforma constitucional que estaban hablando hace 2, 3 semanas, ¿qué sucedió? Te la eché para atrás porque te faltaron 5 o 6. Dices, wow, se cumplió, sí funciona, sí hay un equilibrio. Sí, pero ¿qué crees? Hay otro elemento y nos las van a aplicar. La van a aplicar y nos las van a decir. Aquí está lo que quería hacer. Entonces, hay un equilibrio. Esta práctica o este ejercicio que vimos hace semanas, yo te voy a decir, sí lo hay. Porque una minoría, ¿sale? Conforme lo que haya utilizado, pues puso una barrera. Entonces, si hay un equilibrio, sí lo estamos observando, ¿sí? Pero viene junto con pegado, dijera aquel, sí lo hay, pero se va a convertir en un instrumento de control político. Nos los dejaron bien clarito qué fue lo que dijo nuestra querida presidenta. Ah, no pasó, perfecto. Voy a irme a lo que establece la ley del legislativo, con la ayuda de los míos ahí,
para que cambie el panorama y pueda hacer realidad lo que yo quería. Entonces, en el primer punto te voy a decir sí, pero necesita ser más rígido. Necesitamos tener verdaderamente ese control legislativo en donde única y exclusivamente el legislativo decida, porque la práctica nos está diciendo que no. Porque si el legislativo dijo no pasa, y de aquí no se mueve, pero hay otros elementos legales que van a hacer que esa norma, ahora por capricho, sea aplicada o sea reformada. ¿Sale? Entonces, es un punto en el que estamos, ¿qué pesa más? ¿El berrinche de unos o las necesidades de la sociedad? ¿Sale? Luego me dices, el derecho parlamentario debe evolucionar hacia modelos más flexibles y mantener estructuras rígidas para garantizar certeza jurídica. En todo momento, con los años que yo tengo de experiencia, todo en la docencia del derecho constitucional, yo siempre he abogado porque sea más rígido, desde la esencia, desde la noción, es decir, desde la parte subjetiva, desde el sujeto. Para mí, deberíamos de ser más rígidos desde los requisitos esenciales para que sea diputado. Ser diputado, yo mismo, ¿no? Necesitas ser mexicano, ¿verdad? Y se acaba. Lo demás lo consigues fácil. Pero ¿por qué no empezar a decir que para que seas diputado, mínimo conocimiento previo? Obviamente tengo que enaltecerlo del derecho, ¿sale? Sé abogado. Eh, si no eres abogado, bueno, pues politólogo, ¿sale? Pero que tengas conocimiento de la norma, que tengas conocimiento de lo que en realidad te está sucediendo. Un politólogo y un abogado son sociólogos, conoces la necesidad de la sociedad. Entonces, para que evolucione, necesitamos ser un poco más rígidos, más flexibles, ¿no? Porque esa flexibilidad que nos da la norma nos está llevando a esto. Moldear la norma, moldear la ley a mi capricho y ya no tanto a la necesidad real de la sociedad. Entonces, necesitamos ser más rígidos para que precisamente la certeza jurídica de la que estamos hablando se haga valer sobre la ley. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pues creo que no, creo que ya no hay más preguntas, pues no me queda más que primeramente agradecer. Ok, sí, adelante. Hola, buenas noches. ¿Qué tanto influyen los tratados internacionales cuando se hace un cambio en la Constitución o en en algún artículo de la Constitución? Ah, no seas malita, es que igual no te escuché del todo, se escucha muy... Entonces no seas malita, ¿por qué no mejor me lo escribes? A ver, vamos a buscarlo. Alba, ¿por qué el senador representa un estado? Es la que estoy encontrando aquí. O, ¿qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra?
Sí, es la que encuentro nada más. Sí, esta es la que... a ver, ya lo vi aquí. ¿Qué tanto influyen los tratados internacionales en los cambios o modificaciones en los artículos? Ok, un tratado internacional, ¿sí? Como contrato, pues sabemos que es un acuerdo de voluntades, pero aquí es no entre particulares, sino entre un Estado. Entonces, para que el Estado, en este caso el Estado mexicano, pueda llevar a cabo la firma de ese tratado internacional, necesita el visto bueno del Congreso, de uno de los de las facultades del Congreso en sí, precisamente es la aprobación de esos tratados internacionales. Entonces, ese es el primer peso específico que el Congreso tiene. Entonces, dice aquí, ¿qué tanto influyen los tratados internacionales en los cambios o en las modificaciones de los artículos? Yo te tendría que decir, o la respuesta esencial te tendría que decir, no, al contrario, los tratados internacionales tienen que sujetarse a lo que dice el artículo de la Constitución. En esencia sería eso, ¿sí? La Constitución está aquí y el tratado internacional aquí. Esa es la esencia. Ya la parte política, ya la parte económica o de lo que trate ese tratado internacional, valga la redundancia, sí tiene mucha influencia. Ajá. Las necesidades y las realidades sociales. Si México firma un tratado, y aquí está el tratado de Estados Unidos y Canadá, ¿cuál es la esencia de ese nuevo tratado económico, de ese nuevo tratado de libre comercio? Situaciones económicas, el peso específico de los aranceles, eh, la diferencia entre el peso y el dólar. Entonces, yo tengo que regular mi norma, yo tengo que regular mi constitución, ¿sale? A modo de que ampare y proteja mi ley suprema ese tratado. Oye, pero si está en contra, hay una violación a la constitución en este tratado que estás firmando. Yo te podría decir, el principio dice, todo aquello que esté en contra de la constitución no hay validez, pero la realidad contemporánea, lo que vemos el día a día, nos está obligando a que se lleven a cabo estas modificaciones, no en un proceso legislativo, sino que ya sé por dónde viene, ya me marcó el camino, ya me está diciendo qué va a pasar. Entonces, antes de que yo lleve a cabo la firma de ese tratado, voy a modificar mi ley para que después ese tratado ya quede bien establecido con lo que dice esa ley. Entonces, sí se influyen, pero es un trabajo invertido, por decirlo así. Antes de que yo le dé el visto bueno a ese tratado internacional, sé cuáles son mis necesidades, sé qué es lo que necesito y sé qué es lo que quiero obtener o lograr con ese tratado. Como ya lo sé y conozco la realidad de mi país, me voy a adelantar y voy a llevar a cabo la reforma a ese artículo, esos artículos constitucionales, para después implementar ese tratado internacional que con el paso del tiempo, y en este ejemplo que estamos hablando del punto económico, pues me va a dar a mí, México, una, el, un estatus, ¿no? O tener no un estatus, sino estas recompensas en cuanto a estos intercambios comerciales. Entonces, eso es lo que sucede. La realidad nos establece a veces esas necesidades de ir moldeando y además, pues nuestra constitución, al ser una constitución flexible, nos lo permite. Entonces, eso es lo que está sucediendo el día de hoy con estas influencias internacionales en nuestra constitución. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?
Ok, pues parece que no, entonces, pues nuevamente, ¿no? Agradecerle su participación, agradecerle su atención y pues la invitación también que me hicieron llegar y que con gusto estoy aquí con ustedes y pues bueno, no me queda más que desearles lo mejor y pues gracias por la atención y pues que tengan una excelente noche. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. De igual Excelente forma, noche. no me queda más que agradecerle. Hay una disculpa, Diana, puedes continuar. No te preocupes, compañera, ya terminé. Muchas gracias. De igual manera, a mí me queda mucho agradecerle el que haya asistido a la ponencia y haya tomado mi invitación. Realmente creo que fue algo muy enriquecedor. Son muchas cosas que tal vez ya conocíamos, pero fue una buena retroalimentación. De mi parte no le queda más que agradecer y pues de algunos chicos que aquí veo en el chat o las reacciones que también le agradecen muchísimo. Pues gracias a todos, en verdad, pues vuelvo a repetirle, ¿no? Cuando gusten alguna otra participación, yo encantado, feliz de la vida de estar con ustedes. Cuídense mucho, gracias por todo, que tengan una muy linda noche, descansen y pues aquí andamos presentes. Cuídense. Buenas noches, descansen todas y todos, excelente inicio de semana. Descansen, nos vemos en la próxima Gracias, ponencia. compañero, Estaremos igualmente. Sí, muchas gracias. A estar al pendiente, Liz. Muchas gracias, Cuídense. buenas noches. Feliz lunes, hasta luego todos.